Esperen. Salgo y vuelvo a entrar, ¿eh? Anda. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día, Doc. Buen día, Doc. Saludos. Bueno, vamos a alargar tema vacunas. Ya la vieron parte del micro, habrán visto en APS, en algunas otras materias, toda la problemática de vacunas. Así que bueno, vamos a dar algunos conceptos esenciales que tienen que ser recordados, digamos, en forma permanente. Más que nada para, por supuesto, prevenir. Uno sabe que cuando quiere prevenir alguna enfermedad infectocontagiosa, lo puede hacer de varias formas. Una de las formas que puede, obviamente, emplear es trabajar sobre la fuente de la infección, que es lo que hacemos cuando tratamos a un paciente con una tuberculosis, un paciente bacilífero. Al tratarlo, obviamente ya, si es sensible, susceptible, que es la mayoría de los casos por suerte, deja de contagiar. Cuando tratamos a un paciente HIV, al disminuirle la carga viral, también estamos de esa forma reduciendo la posibilidad de que ese individuo siga contagiando. Podemos actuar sobre el mecanismo de transmisión, clorando el agua, pasteurizando la leche, combatiendo a los agentes vectores, transmisores de patologías, como son Zika, dengue, chikungunya, paludismo. Por otro lado, también podemos actuar sobre el individuo sano susceptible, también de distintas formas, haciendo profilaxis, en el caso de los contactos de una meningitis meningocócica, o a través de gamaglobulinas, por ejemplo, gamaglobulinas específicas como es la antitetánica. Por supuesto que las gamaglobulinas brindan una protección inmediata, pero al poco tiempo el individuo, al depurarse esos anticuerpos, vuelve a quedar susceptible. Por lo tanto, si queremos actuar a mediano y largo plazo, lo tenemos que hacer a través de las vacunas. Las vacunas en última instancia o en primera instancia no son más que productos biológicos que tienen la capacidad de inducir una respuesta inmune que encuentre al individuo adecuadamente protegido frente al eventual encuentro futuro con ese agente que queremos prevenir. Esto, por supuesto, que también significa que no siempre que vacunamos, inmunizamos. Vacunar es el acto técnico, es lo que hizo Jenner hace 200 y pico de años, cuando tomó material del bovino y se lo inoculó al ser humano porque vio que los ordeñadores padecían un tipo de viruela, que era la viruela bovina, mucho más atenuada que la viruela humana. Y eso fue lo que justamente inició todo el tema de la vacunación. Por supuesto que no siempre la respuesta que esperamos se va a producir, porque sabemos que en algunas instancias la vacuna, por problemas por ahí de conservación, de transporte, es decir, desde ya uno tiene que saber que todas las vacunas deben ser conservadas en frío. Si se rompe la cadena del frío, esto significa que pierde viabilidad. Por otro lado, también sabemos que las vacunas atenuadas también son fotosensibles. Esto significa que si las exponemos a la luz del sol o al sol directamente, también pierden viabilidad. Por ende, el hecho de vacunarnos siempre nos garantiza una prevención total. Sabemos, como la vacuna BCG, no evita la infección tuberculosa, lo que sí evita, lógicamente, es la basilemia. Por ende, es importante que uno sepa todas estas situaciones para que de esa manera justifiquemos a veces las dosis de refuerzo que en el caso de algunas vacunas o de muchas de ellas deben ser, por supuesto, indicadas. Conjuntamente con la provisión del agua potable y la adecuada nutrición son las tres variables que mayor impacto han tenido sobre la salud pública,
aumentando por ende la expectativa de vida de las poblaciones que han tenido por ahí el privilegio de haber sido adecuadamente vacunadas y haber sido también provistas de lo que es el agua potable y de atención primaria, como significa, por supuesto, la adecuada nutrición. Los estudios de costo-beneficio son los que, de alguna manera, evalúan la incorporación de las vacunas a un calendario nacional. Las vacunas incluidas en un calendario nacional son vacunas gratuitas, son vacunas que establecen equidad en salud. Las vacunas no incorporadas en un calendario son habitualmente vacunas caras, y esto también no siempre las hace accesibles a quien efectivamente las debe recibir. Por ende, en algunas épocas ha sido bastante dificultoso incorporar vacunas en un calendario nacional porque siempre todo lo que hace al tema económico era la limitante o de alguna manera la barrera con la cual las sociedades científicas se enfrentaban para poder lograr la incorporación de distintas vacunas a este calendario nacional. ¿De dónde nos valemos en cuanto a la información? Por supuesto, en un marco normativo de lo que las direcciones de epidemiología de los ministerios de salud de los distintos países establecen. Ahí tenemos en nuestro medio, por supuesto, todo lo que es la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Nación, así como también el programa de inmunizaciones de la Secretaría o el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tienen a su vez subprogramas, que son los de inmunizaciones del esquema básico, de los hospederos especiales y de bioseguridad ampliado, que incluye específicamente a los miembros del equipo de salud. Por supuesto que en la práctica diaria, esta indicación de vacunas a nivel pediátrico está ampliamente aceptado, incorporado en la actividad pediátrica, pero está muy subutilizado y prácticamente poco y nada utilizado en médicos que atienden adultos. Y en algunas especialidades esto, por supuesto, es prácticamente el 90 o el 100%. Pedirle a un psiquiatra o a un traumatólogo por ahí lo que es vacunación y vamos a tener bastantes dificultades en que nos respondan adecuadamente o que hayan leído en los últimos tiempos por lo menos el carné básico o el esquema básico de vacunación en nuestro medio. Ahora, cuanto más vacunemos, más impacto esto va a tener, no solamente a nivel individual, sino también va a tener un impacto a todo lo que es la reducción de la circulación de los microorganismos, y esto es lo que se llama la inmunidad de rebaño, de capullo, en el cual hay un beneficio indirecto a los que no pueden ser directamente vacunados, tales como los inmunodeprimidos, recién nacidos, gestantes, etc. Todo esto se une para la reducción de costos, que significa, por supuesto, menor ausentismo laboral, internación y eventualmente secuelas. Las direcciones de epidemiología, en el portal, por ejemplo, del Ministerio de Salud de Nación, tenemos todos los lineamientos, tenemos en la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, mejor dicho, todo lo que hace entonces a los lineamientos técnicos por los cuales vamos cambiando, modificando en forma, digamos, bastante dinámica los esquemas, el ingreso o la incorporación de vacunas o incluso ir de alguna manera suspendiendo o anulando algunos refuerzos que en esas épocas entonces se hacían. Ejemplo, la vacuna BCG. La vacuna BCG antes se daba al recién nacido a los 6 años y a los 16. Hoy sabemos que ya a los 6 y los 16 años no se vacuna porque el efecto protector de BCG se da justamente en las primeras semanas o meses de la vida, en cuanto a evitar la basilemia. Ya ese efecto protector se pierde, y eso hace que incluso se vean casos de meningocefalitis tuberculosa en individuos que tienen 2 o 3 cicatrices. Y esto es importante entonces tenerlo en consideración.
Cuando uno habla de conservación y transporte y mantención de vacunas, tiene que hablar, por supuesto, de una heladera entre 0 y 8 grados destinada a tal fin. Hay algunas vacunas que incluso exigen temperatura de congelamiento hasta que, por supuesto, se abra, porque a veces algunas vienen en multidosis y eso, por supuesto, deben ser utilizadas prácticamente en el día. La heladera, por supuesto, que es destinada a tal fin y no a fines de otras cosas con vacunas incorporadas o incluidas en esa heladera, porque esto ha traído en algunas circunstancias situaciones dramáticas. Hubo 2 casos puntuales que yo recuerdo, haberle aplicado a un chiquito insulina en vez de una triple viral y a otro chiquito succinilcolina. Y ustedes dirán, ¿cómo se pueden equivocar? Y sí, se han equivocado. El por qué ya es una pregunta filosófica, la realidad es que sucedió y esto terminó lamentablemente mal. Y por lo tanto, cuando uno inyecta cualquier producto, tiene que estar muy seguro de lo que va a inyectar, porque después no hay vuelta para atrás si hay un error. Y esto lo vamos a ver también el año que viene, cuando hablemos de seguridad del paciente. Ahora, prácticamente todas las vacunas se aplican en forma parenteral, sea intradérmica, subcutánea o intramuscular. Las vacunas intramusculares se aplican en el lactante menor de 12 meses de vida en la región anterolateral del muslo. No se aplican vacunas en la región glútea, porque la región glútea tiene tejido adiposo, más allá de haberle pegado alguna vez algún ciático, no se vacuna en la región glútea, sino en la anterolateral del muslo. La diferencia técnica entre intradérmica, subcutánea e intramuscular está dada por el ángulo que forma la aguja con el plano de la piel, 15 lo intradérmico, llámese BCG, 45 lo subcutáneo, llámese las vacunas virales atenuadas, y 90 grados en lo intramuscular. Después del año, las vacunas a nivel justamente parenteral, intramuscular específicamente, se aplican en la región muscular deltoidea. Hay solamente una vacuna que se aplica en forma oral. ¿Cuál es? ¿Qué vacuna? El polio. ¿Sabin? No. ¿Cuál? Sabin. No. Salk. Salk no es oral. Perdón, eso. La Sabin, profesor. No. Error. A marzo. ¿La de rotavirus? La rotavirus, exacto. No se aplica más la vacuna Sabin en nuestro país, desde junio del 2020. Lamento informarles que hace 2 años ya que no se aplica la vacuna Sabin. Se sacó del calendario, se aplica únicamente Salk. Así que esta pregunta siempre es para que caigan el 99% de ustedes, y es para que también se den cuenta cómo esto es dinámico y cómo va cambiando. Entonces, si a algún chiquito ustedes le indican la vacuna Sabin, seguramente la madre que habrá googleado le va a decir, doctora, ¿cómo la Sabin? Hay que aplicar la Salk. Y entonces directamente cambiamos la consulta. Es decir, es la mamá la que nos va a decir lo que hay que darle al chico. Digamos, como chiste, ¿no? Pero no, todo cambia. Esto es como la canción. Así que la única vacuna que se aplica en forma oral es la antirrotavirus. Después, por supuesto, mañana vamos a hablar de ella. Lo real y concreto es que el lugar donde yo aplico entonces la vacuna en forma parenteral debe ser el lugar que también debe mantener la asepsia correspondiente. Cuando yo estudié medicina e infectología y obviamente cursé la materia, allá en el año 1976, teníamos pocas vacunas para recordar. Hasta el 97 prácticamente las únicas vacunas a aplicar era la BCG, la triple bacteriana, la doble bacteriana, la Sabin, la Salk y la antisarampionosa.
Después las cosas se fueron de alguna manera para ustedes complicando y para la población, lógicamente, mejorando. Porque hoy, por supuesto, un calendario nacional tiene muchísimas más vacunas incorporadas y esto hace que justamente tengamos que tener siempre en cuenta este calendario nacional que habla de gratuidad y donde los esquemas se completan y no se reinician. Esto también es importante en ese contexto tenerlo más que presente. Cuando por distintas circunstancias no se da la dosis de refuerzos cuando corresponde, siempre lo que hay que hacer es completar los esquemas. Y ahí surgen dos situaciones. Primero, no perder oportunidades. Significa que cuando un paciente, un individuo llega a la consulta por distintos motivos, aprovechar esa consulta, siendo obviamente la misma, no contraindicación de vacunar, para completar algún esquema. Llámese, por ejemplo, la doble de adultos, que es una vacuna bastante olvidada en la práctica asistencial justamente de la medicina de gente mayor. Y por otro lado, también hay un listado de falsas contraindicaciones. Esto significa un segundito. Entró Fernanda. Esto significa que la falsa contraindicación es de golpe un catarrito, una tosecita, un cuadro diarreico mínimo, alguna reacción que pudo haber pasado en cuanto a un dolor en el sitio de aplicación con una vacuna aplicada previamente. Todo eso hace a las falsas contraindicaciones. Entonces, perder esa oportunidad a veces significa, lamentablemente, que ese paciente por ahí no llegue más a la consulta con la rapidez necesaria para completar esquemas o para vacunarse. Así que eso también es importante en ese contexto tenerlo presente. Fíjense ustedes que la cantidad de últimas recomendaciones que han habido prácticamente en la última década, y esto de alguna manera es importante que las tengamos, por supuesto, bien en cuenta. Esto significa que tenemos que tener siempre, por lo menos, la idea de los cambios que se van suscitando. Solamente les voy a mencionar, por ejemplo, algunos ejemplos. La vacunación para la fiebre amarilla, en las provincias que, por supuesto, hay que vacunar, la primovacunación se hace a los 18 meses y se refuerza a los 11 años, solamente para las provincias que están en el contexto de situación de alerta. La vacuna para el HPV, inicialmente era una bivalente, ahora es una tetravalente. Ahí la vacunación justamente incluye hasta los 26 años a los pacientes HIV, a los trasplantados de órganos sólidos, a los trasplantados de células hematopoyéticas. En el 2015 se incorpora la vacuna para el rotavirus, justamente. 2015 también se incorpora la vacuna para la varicela. En el 2015 la vacuna, que es la tetravalente de HPV, de 3 dosis, hasta los 14 años se dan solamente 2 dosis. 2016, 29 de abril, se hace el primer switch, el primer cambio de lo que era la sabina oral. Las primeras 2 dosis se pasan a la vacuna inactivada. 2017 entra en el calendario la meningocócica tetravalente, ACW135Y. También se incorpora para los niños en el 2017 la HPV, y también se amplía la antineumocócica conjugada de 13 serotipos para los hospederos especiales. En junio del 2020
se incorpora, obviamente, el esquema con todo SALC, 2, 4, 6 y 6 años de edad. Se saca del calendario la vacuna para polio a los 18 meses, y a partir del 1 de enero de este año se da una segunda dosis de vacuna para la varicela. La primera se aplica a los 15 meses, ahí esta vacuna se incorporó en el calendario en julio del 2015, y a partir de este año es la segunda dosis entre los 5 y 6 años de edad. Así que esto solamente para graficar lo dinámico que todo esto es en cuanto a la vacunación. Por supuesto que los adultos jóvenes también deben reiterar sus esquemas con la doble bacteriana, con la triple viral, tener la vacuna para la hepatitis B y eventualmente en el equipo de salud determinar el anticuerpo anti-HBs. De vacuna BCG algunas cosas ya dijimos ayer. Hay que saber, por supuesto, que la vacuna más vieja que tenemos, que debe ser conservada, por supuesto, en frío. Las indicaciones es para todo recién nacido con un peso superior a 2 kilogramos. Contraindicaciones, inmunodeficiencias. No vacunamos con BCG a los chiquitos hijos de madre HIV hasta haber descartado la infección en ese chiquito. ¿Por qué esto? Si bien hoy en día es poco probable que nos encontremos con chiquitos HIV, todavía, lamentablemente, algunos casos existen, puede suceder, como nos ha pasado, que vacunando con BCG y después el chiquito hacer la infección por HIV, y nos ha sucedido cuando ya llegaban a etapa de SIDA, Mycobacterium bovis atenuado, que es el componente de BCG, esta micobacteria es resistente natural a la pilacinamida. Y estos chiquitos, algunos, hacían, cuando llegaban al estado de inmunocompromiso grave, una diseminación de BCG, que había que tratar. Por supuesto, el tratamiento incluía básicamente isoniazida, rifampicina, etambutol y a veces incluso estrepto, ya que, como dije recién, la pilacinamida no tiene actividad sobre Mycobacterium bovis. Así que esta circunstancia hizo que se replanteara vacunar con BCG a los hijos de madre HIV hasta que hayamos descartado. Es decir, cuando yo ya hago la PCR, carga viral, antígeno P24 y descarto la infección, ahí recién vacuno con BCG a ese lactante. Es decir, esta es una consideración que hay que tenerla en cuenta. Lo que puede suceder es que haya, por supuesto, un chancro de inoculación en el lugar de la aplicación intradérmica, una linfangitis y a veces una adenopatía, es decir, es una BCGitis lo que a veces se produce. Es lo mismo que hace el complejo primario de Mycobacterium tuberculosis a nivel del árbol traqueobronquial. En este caso, por supuesto, está inducido por la vacuna BCG, que queda, cuando rompe la membrana basal, a veces con esa cicatriz, que incluso puede ser hipertrófica, simil-queloidea, que por ahí algunos todavía durante muchos años o prácticamente de por vida pueden llegar a presentar. Difteria en el mundo hay poca, pero hay en África, en Asia. Venezuela ha registrado en los últimos tiempos algunos casos de difteria. En el norte de Brasil también se han registrado casos. Así que hay que tenerla esta en cuenta, por eso la necesidad de la vacunación. La difteria y el tétano son enfermedades que no dejan inmunidad, porque la cantidad de toxina necesaria para inmunizar es muy superior a la requerida para enfermar. Esto significa que con muy poca cantidad de toxina el individuo enferma, pero eso no le alcanza para generar una respuesta inmune que lo proteja a mediano o largo plazo. El toxoide, en este caso el diftérico, es la toxina inactivada que perdió su capacidad patogénica, pero conserva su capacidad inmunogénica. Y esto por eso el nombre de toxoide o de anatoxina con el cual se lo conoce.
En el caso, por supuesto, de situaciones de alerta epidemiológica, como a veces sucede cuando hay algún caso cercano, ha habido en Paraguay, ha habido en Bolivia, y también hemos tenido algunos chiquitos y a veces no tan chiquitos migrantes sin vacunación que han tenido la enfermedad, y esto sucedió no hace demasiado tiempo atrás. Por lo tanto, cuando uno recomienda la vacunación antitetánica, es siempre preferible directamente indicar la vacuna doble de adultos. Entonces, recordar que los esquemas siempre se completan, no se reinician, y en el caso particular del tétanos, otra enfermedad que no deja inmunidad, es importante tenerla en cuenta siempre, porque si bien hay heridas que son consideradas tetanígenas, fracturas, traumatismos, heridas punzocortantes, anfractuosas, etcétera, cualquier herida potencial, y yo he visto heridas mínimas que han sido la puerta de entrada de la enfermedad. Esto lo vamos a ver justamente cuando hablemos de tétanos. Lo real es que en los últimos casos hemos tenido mucho menos, por lo menos pacientes afectados, pero sí, hemos tenido un brote muy importante en el año 96 de 12 casos asociados justamente a procedimientos de celuloterapia que ocurrieron en una clínica de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, digamos Buenos Aires, de Martínez específicamente, personas que eran todas mujeres mayores de 50 años. De los 12 casos, 11 tuvimos internados nosotros en el hospital, otra de las pacientes estuvo internado en una clínica en Belgrano. La realidad es que de esos 12 casos fallecieron 7. Entonces fíjense de qué estamos hablando, ¿no? De una situación que era totalmente prevenible. Hoy todavía tenemos casos, hemos tenido últimamente algunos casos en adolescentes, lamentablemente no vacunados, así que esto es una realidad que siempre hay que considerar. La gamma globulina y la vacuna en realidad se debería indicar cuando tenemos un desconocimiento total de inmunizaciones previas. ¿Por qué? Porque si hay vacunas previas, especialmente desde 5 años para atrás hasta 15 años, incluso con una dosis de refuerzo del toxoide es suficiente. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la gamma globulina y la vacuna uno la puede indicar. El tema es que no siempre es, digamos, económicamente lo podemos adquirir, o el paciente lo puede adquirir por el costo que tiene. Fíjense, googleen el precio del Gamatet o del Tetabulín, a ver cuánto sale. Así le voy actualizando los precios. ¿Cuánto cuesta acá en Argentina si uno indica gamma globulina y vacuna antitetánica? A ver, ¿en cuánto andamos? 17.630. Ah, bueno, el problema son los 630. Bueno, ahí tienen la respuesta. Se imaginan que alegremente ustedes pueden indicar, están en La Guardia, en las zonas periféricas, tiene una herida, bueno. ¿Y cuándo se vacunó? Y la verdad que no me acuerdo cuándo fue, pero creo que hace 6 años. O una mujer dice, sí, cuando estuve embarazada creo que me la dieron. ¿Y qué edad tiene el chico? Y 20 y pico. Y bueno, gamma y vacuna, se le indican. Ahora, ¿puede asegurar que la puede comprar? Ahí es una de las respuestas que quedan en la estratosfera, ¿no? Bueno, esto es entonces lo importante. La vacuna está incorporada en el calendario, por eso es importante, doble de adultos a todo el mundo y a otra cosa, y nos quedamos tranquilos, aún con heridas menores, que son las que no siempre justifican la llegada a un sistema de salud. ¿Y cómo estamos con cobertura? Y con cobertura estamos mal. Fíjense que esto lo podemos seguir, por supuesto, en los años subsiguientes y en los actuales, que en la ciudad de Buenos Aires, con respecto a la doble de adultos, no llegamos
prácticamente al 50% de los que deberían estar vacunados. Deberíamos llegar al 100%, porque la vacuna antitetánica no ofrece inmunidad de rebaño. Yo tengo que vacunar el 100% de la población, porque el 100% de la población está expuesta. Si yo vacuno al 90%, que tengo un 10% susceptible, porque sabemos que Clostridium tetani está en todas partes, en el suelo, en cualquier lugar, es ubicua la bacteria y por lo tanto cualquier herida puede ser de alguna manera la puerta de entrada para que se produzca por lo tanto la afección. Ahora, normalmente el componente del toxoide tetánico está dentro de la vacuna quíntuple, de la cuádruple y también de la triple bacteriana celular. La triple bacteriana celular está compuesta por el componente de los toxoides diftérico y tetánico, más el componente de Bordetella pertussis completas. Esta vacuna es altamente reactogénica y se aplica hasta los 6 años de edad. Después de esa edad, la alta reactogenicidad que tiene el componente completo de Bordetella, de alguna manera, hace a que no se la recomiende. Ahora bien, la coqueluche, lo vamos a ver cuando hablemos de coqueluche, es una afección que si bien es mucho más espectacular, grave, en los chiquitos, en los lactantes de primera infancia, sin embargo puede afectar también a los adultos jóvenes, y esto hace que el adulto joven o el adolescente afectado de la enfermedad seguramente no tiene una forma grave, pero suficiente para, a través de la aerosolización de la Bordetella, contagiar a un lactante en el cual sí la enfermedad puede ser y llega a ser mucho más severa. Y esto entonces hace a la necesidad de la vacunación con la triple bacteriana acelular a los 11 años de edad. Esta vacuna celular está compuesta por componentes antigénicos de Bordetella pertussis, que incluyen la toxina pertussis inactivada, hemaglutininas, adenilato ciclasas, fimbrias, pertactinas. Todo esto la hace mucho menos reactogénica y obviamente útil para su aplicación. ¿Y cuándo se aplica esta vacuna triple bacteriana celular? 11 años de edad, embarazadas, porque la coqueluche en un lactante menor de 2 meses, que cuando empieza a recibir la vacuna, puede tener la enfermedad como una crisis de apnea, porque no tiene reflejo oxígeno, y esto es extremadamente grave. Por eso las embarazadas deben ser vacunadas para que de alguna manera, en forma pasiva, le transfundan anticuerpos protectores a ese chiquito hasta que empiece con su vacunación a los 2 meses de edad. Y también al personal de salud que está en contacto con niños menores de 1 año, porque justamente ese personal de salud puede estar afectado, tener una tos por ahí no tan característica, estar en contacto con un lactante al cual sí, al contagiarlo, le puede de alguna manera dar el contagio de una enfermedad que en ese chiquito la afección va a ser mucho más severa. Por lo tanto, lo que uno quiere con esta vacuna triple bacteriana celular indicada en el calendario justamente a estas edades, disminuir la incidencia, disminuir la transmisión a lactantes y niños y obviamente la morbimortalidad, que en los lactantes es la más, por lo menos, significativa. La cantidad de casos que siempre tenemos de coqueluche es realmente bastante significativa y la morbimortalidad asociada, particularmente en los primeros meses de la vida, a los afectados también tiene cifras bastante impactantes. Por otro lado, tenemos que recordar y saber que las principales causas bacterianas de meningitis, específicamente en menores de 2 años, incluyen a Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis y a Streptococcus pneumoniae. Las complicaciones y la morbimortalidad asociadas a estas meningitis bacterianas son mucho más graves con Haemophilus influenzae y con Streptococcus pneumoniae.
Las vacunas disponibles hasta la década de los 90 para la prevención de estas enfermedades bacterianas meningoencefálicas eran vacunas polisacáridas que eran de poca efectividad justamente para menores de 2 años de edad, que era la edad donde más casos graves se presentaban. Esto sufrió un vuelco muy significativo gracias al desarrollo de las llamadas vacunas conjugadas, que son las que tienen una proteína como transportadora unida en forma covalente con el polirribitol ribosilfosfato, que es un componente antigénico de la cápsula de esa bacteria. Esto genera una respuesta de tipo T dependiente muy importante que se ve en los menores de 24 meses de edad y que también no solamente es del tipo IgG, sino que también es del tipo IgA. ¿Y esto para qué es útil? Es útil para la prevención de lo que son las formas no invasivas. Por ende, estas vacunas son de altísima efectividad. La primera desarrollada, incorporada, ahí a fines de la década de los 90 en el calendario nacional, fue justamente la vacuna para Haemophilus influenzae. Esta vacuna, al ser incorporada, redujo en los países que adoptaron esta estrategia una reducción, disminución muy significativa de los casos de meningitis bacterianas por Haemophilus. Hoy es una rareza. Enfermedades invasivas por Haemophilus han habido en los últimos tiempos alguno que otro caso, pero nada que ver con lo que fue en la década de los 60, 70, 80, donde realmente era dramática la cantidad de casos de chiquitos con este tipo de meningitis, con las secuelas, en una época donde ni siquiera teníamos las cefalosporinas de tercera, había que tratarlos con ampicilina, clorofenicol, y con una mortalidad y secuelas realmente muy impactantes. Esto hoy en día, gracias a la vacunación, prácticamente no se ve. Como tampoco estamos viendo tantos casos de meningitis por neumococo, y también estamos viendo una disminución de casos de otitis por neumococo, gracias a ese estímulo que a través de la IgA, entonces la vacuna conjugada ofrece. Y también una reducción de los casos de enfermedad meningocócica, justamente por los 4 serotipos de meningococo incluidos en la vacuna. Hay otra vacuna para el meningococo B, pero que está fuera del programa. Esa vacuna que es la Bexsero, por supuesto que es recomendable, pero también son 2 dosis. Fíjense el precio de la Bexsero, porque no lo tengo actualizado. Una vacuna que tienen que comprar los padres de los chiquitos que quieren ser vacunados. Por supuesto que para el inmunocomprometido siempre es necesario este tipo de prevención. Pero sí, por ahí algunos sistemas de salud hacen un descuento del 40%. ¿Cuánto está la Bexsero? 15.000. 15.000, bueno, bien. Genial, 2 dosis ya estamos en 30. Espectacular. Bueno, esto para que tengan idea de los valores, ¿no? de las vacunas, lamentablemente. Fuera de programa estamos hablando. Cuando incorporamos una vacuna en un programa, por supuesto ese no es el costo. El costo es muy inferior, porque obviamente los laboratorios, al tener ya asegurada la cantidad de dosis que anualmente le van a vender al Estado, reduce notablemente los precios. Además, muchas de las vacunas están dentro de un programa mundial de vacunación que está establecido por la Organización Mundial de la Salud y que de alguna manera hace justamente a que se financien y se reduzcan notablemente los costos de este tipo de vacunas. Lo real y concreto es que vacunación para Haemophilus se indica a los 2, 4, 6 y 18 meses. Está incorporada dentro de la hexavalente, de la quíntuple, de la cuádruple. La última edad para vacunar para Haemophilus influenza tipo B son los 5 años de edad. Por eso a los 6 se da la triple bacteriana celular, ya no se da la cuádruple. Hay también a nivel comercial una vacuna sextuple que a este componente de los toxoides difterico y tetánico le agrega
dos componentes acelulares de Bordetella, el toxoide pertúsico y la hemaglutinina, el componente del antígeno de superficie de hepatitis B modificado, la trivalente inactivada de polio y la vacuna para Haemophilus influenza conjugada, en este caso con una proteína que es el toxoide tetánico. Hay dos marcas comerciales, justamente esta vacuna sextuple, una se llama Exacim, la otra Infanrix Exa, y bueno, algunos sistemas la cubren, y entonces, claro, ¿con esto qué logramos? Y evitarle al chiquito un pinchazo, ¿no? Porque si no hay que darle la pentavalente o quíntuple más la SALC. A su vez también hay que darle la del neumo a los 2 meses. Así que ahí estamos ya con 3 pinchazos. Si le damos la hexavalente, nos ahorramos un pinchazo que para la madre, por supuesto, no deja de ser una alegría. Pero esta vacuna sextuple no está incorporada. Por eso el costo de la vacuna corre por cuenta de los padres de ese chiquito. Con respecto a sarampión, uno tiene que saber que es una enfermedad de altísima prevalencia, de altísima contagiosidad, tiene un RO, es decir, un índice de transmisibilidad de 15 a 16, si lo comparamos con COVID, que es de 3 a 4, esta enfermedad es mucho más contagiosa. Han habido brotes, permanentemente hay brotes, siempre hay alertas. Hace poco hubo una alerta de un caso de sarampión, de un paciente, de un individuo que vino justamente de Egipto. Tuvimos un brote muy importante entre fines del año 19 hasta mediados del 20, también de sarampión, con más de 300 casos. Es decir, siempre hay una alerta muy importante con respecto a lo que es la enfermedad. Lo real es que cada 4 años, y este año seguramente en noviembre también se va a hacer una campaña de vacunación. Se quiere que todos los chicos estén vacunados, incluso algunos con 2 dosis. Esto de acuerdo a los criterios epidemiológicos y en cuanto a la comunicación de alguna situación de brote. Entonces, la vacuna hasta el 97 que se aplicaba era sarampión solo. A partir de ese momento se aplica la triple viral, sarampión, rubiola y paperas, al año y a los 6 años de edad. Y a los 11 años, a los que no tuvieran 2 dosis, se aplica, por supuesto, la dosis para completar esquemas. Y también a aquella mujer en el posparto, posaborto inmediato, tanto la triple o la doble viral, sarampión, rubiola, para también asegurar la adecuada protección. Por ende, se propone la vigilancia conjunta de sarampión, rubiola, en una unidad que es la enfermedad febril exantemática. La composición de la vacuna está justamente compuesta por virus atenuados. Por lo tanto, al ser virus atenuados, es una vacuna que hay que proteger de la luz solar. Han habido casos en los que se vacunó a chiquitos con vacunas que fueron expuestos al sol, para que se caliente la vacuna y no duela tanto, y bueno, era obviamente agua destilada lo que les estaban aplicando. Por otro lado, no es conveniente vacunas atenuadas en pacientes inmunocomprometidos, como también hay que saber que puede dentro de la semana producir una enfermedad atenuada al ser virus atenuados. Estas vacunas pueden ser empleadas con su acción de bloqueo. Esto significa que vacunando dentro de los 3 días del contacto, yo genero anticuerpos en un periodo que es menor al periodo de incubación de la enfermedad. Y esto se da porque justamente al aplicarla en forma parenteral, evito la primera etapa de replicación del virus a nivel del tracto respiratorio. Y esto es válido para sarampión, para rubiola, para fiebre urleana, para varicela. También es válido para hepatitis A, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente los anticuerpos aparecen después de la vacunación en un tiempo mucho más rápido que el periodo de incubación natural de las enfermedades que estas vacunas quieren proteger. Por eso es importante esta acción, y es una de las acciones que se hace ante un caso de sospechoso de sarampión. Yo vacuno a todos los contactos.
En general, contactos menores de 50 años de edad, porque los mayores se considera que han padecido la enfermedad, porque siempre se considera que sarampión ha sido para los mayores de 50 años una enfermedad universal, que todos la hemos padecido. La vacuna para rubiola, obviamente incorporada dentro de la doble viral y la triple viral, también debe ser aplicada y fundamentalmente por el hecho de la prevención del síndrome de rubiola congénita, que también lo vamos a hablar cuando consideremos el tema de enfermedades exantemáticas. Al igual que la del sarampión, puede dar una enfermedad atenuada dentro de la semana, hipertermia, alguna adenomegalia, artralgia, sino mucho más. Por supuesto que lo que yo tiendo con rubiola y con sarampión es que la enfermedad desaparezca. Fundamentalmente hablamos en este contexto de erradicación. Hay enfermedades que las podemos controlar, pero que si tienen reservorios zoonóticos, como la rabia, no la vamos a poder erradicar. Ahora, también han habido casos en los cuales han habido brotes importantes, justamente de fiebre urliana. ¿Por qué? Porque cuando en algunas circunstancias o épocas no ha habido vacunas triple virales, se vacunaba con la doble viral. Y esto hizo de alguna manera que hubiera susceptibilidad en cantidad de personas jóvenes a adquirir particularmente la parotiditis epidémica. Y esto ha pasado con algunos equipos de fútbol. Yo recuerdo también Nacional de Uruguay, que suspendió un partido por la Sudamericana con Boca, que tenía que jugar en Salta hace unos años, porque tenía varios jugadores de su plantel justamente con fiebre urliana. Y bueno, algunas de estas cosas medios anecdóticas terminaron periodísticamente, como le pasó a este equipo de Merlo, donde obviamente hubo jugadores afectados y bueno, terminó también perdiendo por goleada. Lo real y concreto es que hay que indicar la vacuna triple viral, sin olvidar justamente el componente antiparotiditis. Bueno, son las 8:50, yo creo que acá podemos más o menos terminar, nos quedan cantidad de enfermedades, pero no, le voy a dar todavía hepatitis A ahora, no, tengo B para darles, porque si no, bueno, no, voy a seguir un poquito más, voy a terminar con hepatitis, por lo menos la A y la B, así mañana nos queda el resto, y no es tan agotador para ustedes. ¿Qué tenemos que saber con respecto a la hepatitis B? Que hay regiones de endemicidad en el mundo, hasta un 20% de la población. El curso clínico de la hepatitis B difiere bastante entre los chicos y los adultos. Los adultos, 1/3 de los casos son asintomáticos, 2/3 tienen sintomatología, un 25% puede ir a una hepatitis crónica activa o persistente y un porcentaje puede ir de esos que van a la cronicidad al hepatocarcinoma o a la cirrosis biliar primaria. En los adultos es bajo el porcentaje en realidad que va a la cronicidad. Esto es mucho más importante y significativo en los chiquitos. Prácticamente los chiquitos tienen poca sintomatología, van en un altísimo grado a la cronicidad. Por lo tanto, se ha establecido la necesidad de vacunar a todos los recién nacidos. ¿Por qué? Porque si bien Argentina tiene una tasa baja de lo que es prevalencia de hepatitis B, se calcula en 0,5 al 1% de la población, no todas las mujeres son de alguna manera testeadas para la presencia del antígeno de superficie. Y sabiendo que nacen aproximadamente 600.000 chicos por año en el país, podría haber algunos pequeños miles, pero miles al fin, que podrían verse expuestos al virus o al antígeno de superficie en el momento perinatal. Si uno vacuna en el momento del contacto, la vacuna tiene una efectividad muy alta en cuanto a la prevención de la enfermedad.
Y entonces, como esto no lo puedo determinar fehacientemente en muchos casos, lo que tengo que hacer es justamente vacunar. ¿Y qué es lo que se estableció? A partir del 1 de noviembre del año 2000, se vacuna a todos los recién nacidos en Argentina dentro de las 12 horas de vida, en general en la misma sala de recepción neonatal. Después se completa el esquema con las dosis dentro de la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad. También a partir del 2013 empezó a vacunar a los preadolescentes y a partir del 2014 prácticamente se vacuna a todo el mundo. Ahora, al personal de salud y a los que son sometidos a diálisis, es necesario la cuantificación del anticuerpo anti-HBs. Porque de esa manera, si tenemos un título superior a 10 miliunidades por mililitro, ya sabemos que respondió y nos quedamos tranquilos. Esto es lo que van a pedir a ustedes, seguramente para el ingreso al internado, para que de esa manera uno asegure que están adecuadamente, no solamente vacunados, sino que están protegidos. Ahora, si no hay respuesta por el primer esquema, hay que dar un segundo esquema, o a veces, con una dosis de refuerzo, cuantificar nuevamente el anti-HBs. Si no hay ningún tipo de respuesta, se lo considera no respondedor, y es para este grupo de individuos, especialmente personal de salud, a quien está reservada la gamma globulina para hepatitis B, en el caso de tener algún accidente laboral. Pero, en general, la respuesta es muy adecuada, pero hay un bajo porcentaje, pero porcentaje al fin, que lamentablemente no responde. Por eso la única forma de certificar la respuesta o no es con la cuantificación del anti-HBs. Y con respecto a hepatitis A, Argentina es hiperendémica, igual que todos los países del sur del mundo. Hiperendemicidad para hepatitis A significa que el 80% de la población antes de los 10 años tiene anticuerpos anti-A presentes. La mayoría de los casos ocurre en forma oligosintomática o directamente en la denominada hepatitis anictérica. El único país ubicado en el norte, o país o isla que tiene hiperendemicidad es Groenlandia, porque el virus de la hepatitis A aguanta temperaturas de menos 20 grados, y justamente ahí no hay potabilización del agua, no hay cloaca, no hay nada, y por eso la hiperendemicidad relacionado justamente con esta situación. Ahora, las vacunas han sido desarrolladas en los países centrales para sus viajeros cuando viajaban o viajan a zonas hiperendémicas. De ahí la necesidad de la vacunación. Hay brotes, obviamente, de hepatitis a veces transmitido por alimentos, esto habría que considerar como una toxinfección alimentaria, y esto significa que para los americanos o para los países centrales deben ser vacunados los viajeros, los adictos, los cocineros, personal de salud, que trabaja obviamente con chiquitos o que atiende chiquitos con cambio de pañales, es decir, todo ese grupo debe ser vacunado. Pero de todas formas, es importante que en nuestro medio, después de mucho batallar, en agosto del año 2005 se incorpora la vacuna en el calendario nacional, y esto se tradujo con una drástica reducción de la necesidad de trasplantes hepáticos justamente en niños, gracias a la prevención de la enfermedad. Prácticamente no ha habido registros de casos de hepatitis fulminantes asociados al virus A justamente a partir del año 2008. En el 2005 entonces se incorpora la vacuna, fíjense que hasta ese momento comunicados, eso significa que el número era muy superior, porque muchos casos que se atendían en sanatorios o en consultorios privados no se comunicaban, prácticamente se calculaba entre 80 y 100.000 casos anuales de hepatitis A, algunos dramáticos como hemos tenido en el hospital. Lo real es que a partir de la vacunación, en forma muy, muy sensible, la presencia de la enfermedad. Y esto
hoy en día realmente es una rareza encontrarnos con chicos o con adultos afectados. Todavía los hay, pero en un número realmente muy, muy bajo. La vacuna, obviamente, se aplica en una dosis única en el calendario nacional, porque ha mostrado alta efectividad, se aplica a los 12 meses de edad, pero más allá de esta edad, se recomienda una segunda dosis, especialmente para individuos que viven en áreas hipoendémicas. Argentina, como todos los países de Sudamérica, no es uniforme la hiperendemicidad, porque si tomamos la ciudad de Buenos Aires, hay cloacas, hay agua potable, la endemicidad es muy baja. Si tomamos áreas del Gran Buenos Aires o de las provincias sin agua potable, sin cloacas, la endemicidad es muy superior. Lo real es que hay formulaciones pediátricas y de adultos, y en general el esquema recomendable para quienes viven en zonas hipoendémicas es el de 2 dosis, ahora y a los 6 meses. El esquema entonces es de 0 y 6 meses. Pero en el calendario nacional, obligatoria la vacuna para hepatitis A los 12 meses de edad. Si uno tiene alguna duda con respecto a esto, se pide una serología, una IgG para hepatitis A. Y entonces, si es positiva, ya la positividad es de por vida, nos quedamos tranquilos, sea por la enfermedad, sea por vacunación, ese individuo está inmunizado, con lo cual está protegido. Y recordar que los mayores de 65 años, y con esto vamos cortando por hoy, deben recibir cada 10 años la vacuna doble de adultos, la antigripal, la antineumocócica polisacárida o la conjugada, esto lo vamos a ver mañana, y también la vacunación para la hepatitis B. Así que bueno, mañana ya empezaremos a hablar de las vacunas que nos van quedando, tales como la antigripal, la antivaricelosa, la antineumocócica, la antifiebre hemorrágica argentina, antirrotavirus, antifiebre amarilla, es decir, con anti-HPV, por supuesto también, antimeningocócicas, es decir, todavía nos quedan algunas vacunas para comentar, pero bueno, esto más que nada para que ustedes también vean las necesidades de vacunación con los distintos marcos epidemiológicos que de alguna manera justifican, por supuesto, esa indicación. Bueno, chicos, nos quedamos acá tranquilos, vayan al hospital, hay un grupito obviamente más chico el de hoy, los que quieran ir, pueden ir, Quintana, Ríos, Rivas, Rojas, Sánchez, Pulido, Tolaba, así que 10:30, los pasa a buscar la doctora Nancy por el bar, para los que estén por allá, así que bueno, y seguimos obviamente mañana con la segunda parte de vacunas. ¿Tienen alguna pregunta o algo para comentar? No, doctor. Bueno. No, por ahora no. Me quedo tranquilo. Por ahora. Gracias, Doc. Tampoco. Nos vemos cualquier cosa y bueno, cualquier novedad, seguimos por